Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. En el episodio anterior estuve hablándoles un poco como del amor propio y como para no desligarme tanto como de este tema, voy a pasar a hablar de uno que solemos confundir mucho con amor propio, pero que realmente no lo es, y es el ego. Vamos a abordar como algunos ejemplos de tipos de ego o de cómo se puede manifestar el ego más bien, y vamos a concluir diciendo si realmente es bueno o malo y hasta qué punto es bueno tener como esos episodios de egocentrismo en nuestra vida. Yo pienso que de una u otra manera todas las personas hemos tenido algo de ego y en algunos casos ya como más puntuales en un nivel un poco más excesivo, que ya es cuando uno dice, oiga, es que esa persona es demasiado egocentrista. Tanto que uno empieza a sentir o notar que esa persona crea una brecha enorme con relación a las demás personas de su entorno, es decir, como que no camina sino que levita. Yo no sé si han escuchado ese término, pero es como que uno dice, uy, no, es que esta persona de verdad que es tan difícil uno como acercársele porque todo gira en torno a esa persona, como que le falta empatía, en fin. Yo recuerdo muy vívidamente un episodio de mi infancia, si no estoy mal tenía como entre 10, 12 años, estaba en el internado y pues nosotros salíamos todos los viernes a pasar el fin de semana con nuestras familias y regresábamos al internado los domingos a las 5 de la tarde. Había una compañera que cada domingo, o sea, llegaba como alardeando de que tenía una tía, que mejor dicho que la tía tenía una super finca, pero era en plan como humillación, o sea, como que ya se excedía demasiado como con los detalles y como que empezaba a mirar por encima del hombro, a torcer los ojos. No, mejor dicho, o sea, a uno le notaba por encima que la intención de esa persona era hacerle sentir como a las demás personas como que eran menos o incluso a uno mismo. Entonces, a mí me pasaba mucho que yo lo que hacía era como reaccionar a la defensiva y yo empezaba pues también como a caer en ese juego de egos y entonces yo le decía, pues yo también tengo una tía y también tengo una piscina y en la piscina y no sé qué y si sé más y yo empezaba como a agregarle incluso más cosas y ella le añadía más y yo entonces sacaba otras más y así sucesivamente, cuando en realidad mi fin de semana había sido súper tranqui, o sea, es decir, había estado con mis familiares, con mis seres queridos y pues había de pronto compartido con mis amigos de la cuadra jugando, en fin, muy bien para mí, pero para no quedar mal con la otra persona, o sea, como para no dejarme achantar por la otra persona, lo que hacía era como ponerme a su nivel y empezar a competir, incluso inventando cosas que ni siquiera habían pasado. Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo, es como muy inocente también porque pues uno desde la infancia viene desarrollando ese ego y más si tenemos en cuenta que desde chiquitos por el simple hecho de ser como tan vulnerables en nuestra infancia y tener gente tan pendiente de nosotros, pues empezamos a sentir que tenemos cierto control sobre las otras personas inconscientemente y que de una u otra manera hay muchas cosas que giran en torno a nosotros, hasta el punto también de que empezamos a volvernos chantajistas. Miren que aquí va otro ejemplo también muy personal, pero el ego también hace que te vuelvas manipulador, el ego también hace que sientas celos, que las cosas tienen que ser como tú quieres y si no son así, pues entonces no se puede. Y acá viene pues ese otro ejemplo que incluso estaba muchísimo más chiquita y a mí me encantaba, o sea, me encantaba el tetero. Creo que yo vine a dejar el tetero como a los 9 años, pero me encantaba. Y me encantaba que fuera agua panela con leche. Me acuerdo muchísimo que una vez nos fuimos para Medellín, creo que la única vez que fui a Medellín pequeña y con mi mamá a donde unos familiares de ella, y no había panela. Además yo venía ya celosa, ¿no? Porque mi mamá como que ya estaba interactuando con otros niños y yo empecé a sentir como celos, como que ya yo no era la única. Entonces le hice una pataleta y todo porque no había panela para hacerme tetero. Entonces yo ya sabía que no había panela y ella como tratando de solucionarme a mí la situación porque le estaba haciendo berrinche, se fue a prepararme un tetero y yo me fui como a escondidas a mirar cómo lo iba a preparar. La malicia de uno, ¿no? Es que además uno es tremendo. Y entonces veo yo que le pone cucharadas de azúcar, hierve agua y le pone pues leche en polvo. Y me fui rapidito para la sala y cuando ella me lleva al tetero lo pruebo y le digo, no, eso no es con agua panela, eso tiene azúcar y yo no quiero un tetero con azúcar. O sea, eso desde nuestra infancia ya venimos dando muestras de nuestro ego y de cómo queremos nosotros como que las cosas funcionen tal cual y como nosotros queremos. Y como que el otro nos demuestre esa atención que estamos necesitando y demandando. Y bueno, eso en nuestra infancia es normal, hace parte de nuestro proceso y nuestra etapa de crecimiento. Pero ya en la adultez y sobre todo en la adolescencia, que es como donde más se desarrolla esta parte y se vuelve más determinante para nosotros, sí puede ser un poco más delicado.
Pero bueno, vamos a basarnos en estos dos primeros ejemplos como para hablar un poco de esto, y es que, aunque son ejemplos muy básicos, nos permiten como entrever que el ego, efectivamente, como su significado etimológico indica, tiene que ver con el yo, es decir, cómo me percibo a mí mismo y de una u otra manera también la imagen que tengo de mí con relación a mi entorno o al mundo exterior. Es decir, cómo ese yo es proyectado al exterior desde la imagen que tengo de mí mismo o de mí misma. Por eso cuando digamos como que hacemos referencia a una persona egocéntrica, estamos diciendo que es una persona que solo piensa en ella. Y todo lo de esa persona es importante, pero para esa persona el resto está en un segundo plano. Como dicen por ahí, se cree como la última Coca-Cola del desierto. Ese es otro dicho también muy popular para referirse uno como a una persona egocéntrica. Y también como para hacer relevancia a que son personas que quieren que todo gire en torno a ellas. ¿Por qué? Porque es un ego demasiado alto. O sea, es ya un poco exagerado al punto que le hace pensar a esa persona que es superior al resto de las personas. Y de ahí el famoso "usted no sabe quién soy yo". Oiga, esto es un tema que para mí tiene mucho que ver con esas personas que son tan egocéntricas que empiezan a escoger sus carreras con relación a cómo eso los puede hacer subir de nivel con relación a los demás. O sea, más allá de su vocación, más allá de sus talentos, más allá de la pasión que tengan por eso que están estudiando, es como una forma también de buscarse en el mundo un lugar superior para después como a través de esos cargos, esos puestos, hacer sentir inferiores a los demás. Porque, bueno, yo no sé quién pueda estar escuchando este podcast, a lo mejor de otros lugares del mundo que no sean de Colombia, pero en Colombia se volvió muy famoso este "usted no sabe quién soy yo" a raíz de un policía que paró a un político en la calle como a hacerle un comparendo y el señor lo mira así como súper, no sé, como súper altivo y por encima del hombro y le dice: "Perdón, ¿usted no sabe quién soy yo?". O sea, era una persona que estaba cumpliendo con su deber independientemente de pensar o saber quién era la persona a la que le iba a hacer el comparendo. Y no porque fuera esa persona, sino porque era lo correcto. Esa persona estaba infringiendo la ley, estaba pasada de tragos, estaba cometiendo actos, digamos, que requerían pues como de un proceso, de un llamado de atención, y esta persona pues afanándose de su cargo lo que hace es hacerle sentir inferior y como que si le hace el comparendo, entonces mejor dicho se le va a ir hondo. Y esa es una gran muestra de ego, pero mejor dicho, nivel Dios. Pero bueno, para no desviarnos tanto del tema. Ahora bien, ¿por qué confundimos a veces el ego con el amor propio? Bueno, esto es fácil de confundir también porque siento yo que hay una línea como muy pequeña entre lo que es el ego y el amor propio, y que muchas veces uno, si no se cuida muy bien como de ser consciente de esto, se puede ir más como para el lado así del ego que para el lado del amor propio. Si lo pensamos bien, muchas veces las personas, y lo digo también por mí, sobre todo antes de hacerme como consciente de muchas cosas y antes de leer un libro espectacular que, mejor dicho, al final de este episodio se los voy a recomendar porque es un libro que a mí me cambió muchísimo la percepción de lo que es el ego y me ayudó muchísimo, muchísimo más a construir más mi amor propio que basar mi vida como en el egocentrismo y caer como en ese juego que muchas veces inconscientemente empezamos a jugar. Así que para que entendamos un poquito más cómo se puede diferenciar uno del otro o por qué tendemos a confundirlo también un poco, voy a dar aquí como unos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, alguien nos dice que no a algo, ¿cierto? No sé, digamos, yo le digo a una amiga como: "Oye, vamos a comer un helado". Y uno lo hace con ese entusiasmo y como que confiando en que esa persona le va a decir a uno que sí. Además, uno ya sabe que la persona también está desparchada y la persona te responde como: "No, no quiero". Y uno es como: "Ay, no, pero mire, no sé qué". Y la persona: "No, es que no quiero salir". Y uno se lo toma como de manera personal y uno dice como: "¿Qué? O sea, esta persona me está diciendo no. Ah, sí, pues la próxima vez yo ya no voy a querer. Porque es que si ella no quiere, pues yo tampoco". Miren que esto, más allá de permitirnos ser como empáticos con el otro o pensar que simplemente no quiere y ya está y que no tiene nada personal que ver con nosotros, lo que hace es ponernos a la defensiva y pensar como que me están diciendo que no. Pues si esta persona me está diciendo que no, la próxima vez yo soy la persona que le va a decir que no. Como quien dice: a mí nadie me puede decir que no. Y ahí ya eso no es cuestión de amor propio y de decir me doy mi lugar, porque no tiene nada que ver con uno, realmente tiene que ver más con la otra persona que simplemente ese día no quiere salir, y más bien es el ego que está, mejor dicho, a flor de piel en nuestra vida. Y porque de verdad que si hay algo que tiene el ego, es que carece muchísimo, muchísimo de empatía. Le cuesta mucho entender al otro, ponerse en los zapatos del otro.
Y piensa, no, es que yo valgo mucho, es que a mí nadie me puede decir que no, es que, mejor dicho. Muy diferente, en cambio, si yo llamo a una amiga o a un amigo y esta persona no me responde la llamada y entonces le dejo como un mensaje, pero esta persona nunca responde mi mensaje, nunca devuelve mi llamada, o es una persona que es demasiado, digamos, como que yo le estoy hablando de algo importante y me puede dejar en visto, no sé, 5 días y por allá los 5 días responde y uno le responde y luego esa persona responde por allá, otra vez lejos. Esto sí es muy diferente, por ejemplo, a la otra situación, que era que simplemente la persona no quería y te lo hace saber. Yo por lo menos en este caso no le voy a insistir más a esa persona. Y no por ego. Uno, porque para mí esa es una forma de decirle a uno que no está como en la misma sintonía o que no le interesa lo que queremos como contarle o decirle o hacerle saber. Es decir, como que no está interesada como en conservar una amistad con nosotros o simplemente le damos igual. Y dos, porque tengo amor propio. Y no voy a permitirme estar como detrás de alguien que al ignorarme me puede estar haciendo sentir mal o incluso haciendo pensar que hay algo malo conmigo, porque eso pasa mucho. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces la actitud de las personas hacia uno cuando son así como tan drásticas y como que cambian con uno de manera tan drástica, uno empieza a sentir que hay algo malo en uno o que uno qué hizo o qué error cometió. Y esto es terrible además cuando la otra persona no te hace saber el por qué se alejó o el por qué tomó esa distancia o el por qué le dejamos como de importar. Que para mí en este caso también falta mucha responsabilidad afectiva. Pero volviendo al tema de uno tomar como distancia en este caso y en esta situación, lo que hace que realmente yo diga, oiga, no, pues acá ya me tocó tomar distancia a mí también, o sea, como dejar a esta persona un poco como que siga con su vida, es el amor propio. Y si una persona no me quiere en su vida, pues yo sabría irme también y continuar con la mía. Y tomar distancia simplemente también como por respeto a la decisión que la otra persona está tomando. Y entender que muchas veces no tiene nada que ver personalmente con nosotros, sino que tiene que ver más con los intereses de esa persona. Si lo analizamos bien, miren que son dos situaciones muy parecidas, pero una mediada por el ego y otra por el amor propio. Y lo más delicado es que a veces funciona también a la inversa. Cuando una persona es tan egocéntrica y le importa tanto el que dirán y cómo lo ven los otros, que prefiere estar en una relación sin amor o una relación en la que no es feliz solo por el que dirán, por miedo a que otros lo vean como que fracasó en su relación. Que además esa es otra cosa de la que disto mucho, y es pensar que alguien es un fracaso por divorciarse o separarse o dejar una relación. El ego también es eso que te hace ver al otro como competencia, y es cuando uno siente que hay como una guerra silenciosa entre dos compañeros de trabajo y ninguno dice nada, pero uno lo nota hasta en el ambiente. Y esas dos personas van ahí como en esta guerra silenciosa y en la que entonces todo gira como en demostrar quién es mejor que quién. Y si lo piensan, esto es una situación demasiado desgastante. Por otro lado, solemos confundir también el ego con la autoestima cuando vemos una persona que cuida demasiado de su imagen física. Pero esto no siempre es así, es decir, una persona que tiene autoestima y cuida de su imagen porque se ama, porque le gusta cómo se ve y siente que su look realmente lo identifica, es una persona que tiene amor propio. Muy diferente a una persona que cuida mucho de su apariencia física para encajar como en los estándares sociales, para buscar esa aprobación afuera que internamente le falta. Esto ya es ego. Y es una persona egocéntrica que carece de amor propio. De ahí su necesidad de tener como la aprobación de los demás. Así que el ego, si nos hacemos conscientes de él, no es del todo malo, porque viene a mostrarnos a través de algunos de sus patrones aquello de lo que carecemos. Pienso que el ego hace parte de nuestra vida para que en la medida en que reconozcamos qué comportamientos o actitudes de nuestra personalidad son producto de ello, podamos como empezar a encontrar el equilibrio para pasar al amor propio y de esta manera dejar también como de competir con el otro o creernos superiores a los demás. Y más bien enfocarnos en ser como nuestra mejor versión en la medida en que también nos relacionamos con los demás. Lo malo es cuando no nos hacemos conscientes del ego, ya que nos hace creer que somos superiores a los demás, nos nubla la empatía, nos vuelve intolerantes al fracaso, nos lleva a enfocarnos tanto en la apariencia de lo que queremos que otros vean que hace que nos perdamos la magia de conocernos a nosotros mismos. Nos lleva a sufrir en silencio por no mostrar a otros nuestra vulnerabilidad, ya que digamos, mantener las apariencias es mucho más importante. Hace que nos pongamos en segundo plano porque en primer plano reina el que dirán, el que van a pensar y qué van a decir los otros. Nos enfoca tanto en brillar externamente que nuestra luz interna se apaga.
y hace que nos perdamos la magia de reconocernos en el otro. Además, nos distorsiona un poco la realidad. Así que en realidad lo más malo del ego es no reconocer que lo tenemos y no tomar acción sobre ello. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este episodio sirva de motivación para reconocer en ti esos patrones egocéntricos que no solo te alejan de ser tu mejor versión, sino también de reconocer la mejor versión de las otras personas. Nos escuchamos en un próximo episodio de Hablando por Hablar. Recuerden que pueden seguir el podcast en Instagram como @hablandoporhablar7. Me pueden seguir a mí en Instagram también como @carol7.d. Y importantísimo, recuerden compartir este episodio con quien crean que necesita escuchar esto.